El día de hoy les voy a hacer un taller sobre clonación. Yo hice mi tesis de pregrado en el laboratorio de Ecologiana y Biotecnología y empecé a hacer mi bioexperimental 1 en ese laboratorio, o sea, ya llevo como 4 años ahí. Y me gradué el año pasado y este año he sido aceptada en un programa de doctorado en la Universidad Estatal de Pensilvania, a donde me voy a ir cuando abran las fronteras, porque todavía no sabemos cuándo va a ser eso. Así que espero que esta charla sea muy útil para los que están acá. Y algo importante es que yo mandé este documento de Word. No sé si es que ustedes lo han recibido. Tiene como que varias indicaciones sobre descargarse un programa de edición de plásmido, crearse una cuenta para diseñar primers. Eso se lo mandé a Gustavo de Nexus. Si es que no lo han recibido, pueden dejar como sus comentarios en el chat y alguien se los va a estar mandando. Entonces, la primera parte de mi presentación va a ser un poco explicar el flujo de cómo funciona la clonación. Y la segunda parte va a ser el workshop en sí, donde la idea va a ser enseñarles a utilizar un programa de diseño de plásmidos, enseñarles a diseñar primers y enseñarles a sacar genes de una base de datos que es NCBI. Así que espero que les sea de utilidad. Y bueno, mi tesis de pregrado la trabajo con el doctor Ernesto Ormeño. Yo trabajo en un rizobio, en una bacteria de suelo que forma una asociación simbiótica con las leguminosas en las raíces y forman estos nódulos que son como estas pelotitas que pueden ver en la foto que me mandó Joana. Entonces, esta relación pues ya tiene como una evolución de 60 millones de años. Obviamente han desarrollado genes que permiten esto, que se relacionen. Y algunos de estos genes pueden estar relacionados con sistemas de secreción. Entonces, mi asesor de tesis hace muchos años encontró que hay un sistema de secreción tipo 5 que probablemente pueda estar siendo parte de la simbiosis, pero como no sabemos si es que realmente forma parte, pues mi trabajo de tesis es silenciar 3 de esos genes y ver si los mutantes tienen un fenotipo distinto que el no mutado. Entonces, para esto utilicé un plásmido de integración cromosomal y he hecho doble recombinación homóloga. Entonces, en eso estuve trabajando el año pasado en el Tabuso. Otro proyecto de clonación también en la agraria en el que trabajé fue la caracterización molecular de micorrizas arbusculares. Estos honguitos también forman asociaciones simbióticas con las raíces de muchos cultivos. Y para esto mi asesor fue Bernabé Alaya, era mi supervisor, era estudiante de doctorado. Está el señor Wilson Castañeda también y mis amigas que están ahí en la foto. Entonces, lo que buscábamos era caracterizar las micorrizas arbusculares. Muchas de ellas no se conocen, no están muy estudiadas. Entonces, utilizábamos un gen de interés taxonómico y lo clonamos en un plásmido, digamos, de clonación para secuenciamiento. Y ya tenemos muchos resultados y próximamente van a salir artículos con relación a este trabajo. Así que vamos con ¿qué es la clonación? Bueno, la clonación es cuando insertamos un fragmento de ADN, que puede ser un fragmento de ADN de procariota, de eucariota, un sintético, y lo insertamos en un vector de replicación que puede ser un plásmido, un cosmido u otro. Entonces se va a insertar y este ADN recombinante se va a meter en una bacteria. Ahora, ¿por qué eso se llama clonación? Es porque esa bacteria que tiene el inserto de ADN se va a duplicar y va a formar muchas copias. Entonces, eso genera clones del fragmento de ADN. Digamos, muchas personas piensan que clonación es, pues, no sé, siempre que digo, yo trabajo en clonación, me dicen, pucha, oye, que clonas mi perro, clona mi gato, que cuando te clonas tú mismo, o me empiezan a hablar de la clonación de Hitler. Pero no, la clonación en biología molecular es básicamente esto. ¿Y cuáles son los pasos de la clonación? Primero tienes que diseñar tu experimento. ¿Para qué estás haciendo la clonación? Hay muchos motivos para hacer clonación. Y en base a eso, eliges el plásmido que vas a utilizar, diseñas los primers que vas a utilizar también. Luego, pues, extraemos el ADN, hacemos la PCR, que es la amplificación del gen, electroforesis, purificamos el gel, y luego hacemos la clonación in vitro en sí, que es la parte de inserción del ADN en el plásmido. Los transformamos y lo metemos en una bacteria y luego seleccionamos las que probablemente tengan el plásmido y lo mandamos a secuenciar para ver si es que efectivamente nuestro inserto está en ese plásmido. Entonces voy a explicar cada paso como que a la brevedad porque quiero dedicarle media hora al menos a esta primera parte. Entonces la extracción de ADN es pues básicamente
abrir la célula, liberar el ADN y purificarlo de lípidos o proteínas que estén contaminándolo. Hay organismos con los que es más fácil extraer ADN, por ejemplo, con Rhizobio, es mucho más fácil romper su pared celular que micorrizas. Entonces, no sé si ustedes ven acá las fotos de las esporas de micorrizas que me pasó el señor Wilson, y son muy difíciles de romper para extraer el ADN. Entonces, en esta foto de acá, que se me ve aquí con humo, es porque estoy intentando ponerle nitrógeno líquido a las esporas para que se congelen y después las machaco y las aplasto y las rompo. Y bueno, la ruptura de la pared celular es uno de los pasos críticos cuando uno está extrayendo ADN. De esto depende la cantidad de ADN que obtengas al final. Es una PCR. Muchos siempre se preguntan qué es, pero en verdad es un concepto bastante sencillo. Así como cuando nosotros vamos a sacar copias y vamos a piratear un capítulo de un libro, le decimos al ceñito, sácame copia de la página 5 a la página 20 de este libro. Entonces le estamos como que delimitando de dónde a dónde debes sacar copia. Entonces ella va y saca copia y te la entrega. Lo mismo pasa con la PCR. Solamente que en vez de decirle de la página 5 a la página 20, vamos a utilizar primers para delimitar de dónde a dónde vamos a sacarle copia al gen. Entonces, como ven en la parte derecha de la diapositiva, el ADN azul es el ADN del Rhizobio, por ejemplo. Y este ADN rojo es el ADN del primer. Entonces, este se va a hibridizar. Y bueno, para los que no recuerdan cómo es que se hibridizan los pares de bases, es porque adenina es complementario a tirimina, guanina es complementario a citosina. Entonces, estas secuencias tienen que ser complementarias. Algo también que es importante recordar es que la replicación siempre va de 5 a 3. Entonces, el primer forward, la amplificación va a ser hacia la derecha, y en el caso del primer reverse, de 5 a 3 va a ser hacia la izquierda. Y se va a replicar y se va a generar una copia constante, y vamos a obtener millones de copias de ese fragmento de ADN. Ahora, nuevamente, esos primers sirven para delimitar de dónde a dónde queremos sacar copias. Y bueno, vamos con la siguiente diapo. Aquí alguien pregunta cuál es la ventaja de utilizar nitrógeno líquido para la extracción. Es cuando tienes una pared celular muy dura y quieres romperla. Entonces, lo que va a hacer el nitrógeno líquido es pues, congelarte la muestra, y es más fácil porque es más crocante, más rápido de romper. Pero puedes usar enzimas. Por ejemplo, para Rhizobio se usa enzimas, una lisosima para romper pared celular. Depende de tu muestra. Y bueno, preparamos el master mix para las PCRs. Entonces, preparas tu mezcla. Tienes tu ADN que has extraído, tu ADN de Rhizobio, tus DNTPs, que son adenina, guanina, citosina, que son los bloques de construcción para replicar tu ADN. Les metes tus primers, la Taq polimerasa, que es la enzima que va a estar encargada de hacer esta replicación, el magnesio, que es un cofactor, y bueno, buffer, agua. Y depende de qué tan complicada es tu PCR, qué tan tricky son tus primers. Yo utilizo DMCO en algunas PCRs también. Y acá un punto crítico es elegir la Taq polimerasa. Nosotros hemos escuchado Taq polimerasa de forma general, pero lo cierto es que hay muchos tipos de Taq polimerasas, no todas son iguales. Algunos tienen mayor fidelidad de copia, otros son más estándares. La verdad es que tienes que elegir ahí la Taq polimerasa con bastante cuidado. A veces te amplifica con una Taq, pero con la otra no te amplifica. Es un poco tricky esa parte. Y bueno, ¿cuáles son las etapas de la PCR? La PCR se hace en un termociclador, que es una máquina que te permite variar la temperatura y los tiempos para el protocolo de la PCR. La primera etapa, bueno, tú tienes tu ADN, el ADN de Rhizobio, y lo vamos a desnaturalizar a temperaturas bien altas. Algunos protocolos utilizan 94, otros utilizan 98, depende. Y lo que va a hacer esta temperatura tan alta es separar tus dos hebras. Y luego viene el annealing. El annealing es cuando el primer se va a complementar con tu secuencia molde. Entonces viene acá tu primer forward y tu primer reverse. Ahora, en el caso de clonación, cuando estamos clonando, la mayoría de los primers siempre tienen una cola, que es la cola amarilla que se ve acá. Si es que fuese una PCR estándar, esta cola no existiría y solamente existiría la parte rosada del primer. Pero como este es un workshop de clonación, pues quise hacerlo lo más similar a cómo es cuando estás haciendo una PCR de clonaje. Así que esta colita, por ejemplo, tiene las zonas de restricción o depende de la clonación con la que estés trabajando, pero lo cierto es que no es complementario a tu ADN.
Y luego viene la extensión. Nuevamente se extiende de 5 a 3 y la Taq polimerasa es la que se encarga de hacer esta extensión. Ahora, la segunda etapa ocurre solamente cuando estás trabajando con primers con colitas. Acá es cuando tu producto anterior de la primera etapa tiene asociadas estas colitas, las colitas amarillas. ¿Cuál es la diferencia de la primera etapa? El annealing. Porque ya los primers no solamente se va a asociar la parte rosada, sino se va a asociar todo el primer, la parte rosada como la parte amarilla. Y la temperatura de annealing generalmente tiende a ser más alta. Y bueno, nuevamente hay una extensión ahí, la Taq polimerasa replica de 5 a 3. Y a ver, preguntan cómo seleccionaste tu temperatura de annealing. Eso lo vamos a ver en el taller de diseño de primers más adelante. Y bueno, ese es tu producto de la PCR. Esto es lo que te debería quedar después de dejarlo varios ciclos, como 25, 30, 35 veces, las veces que quieras tú repetir la extensión y el sacado de fotocopias de tu secuencia. Entonces, el producto de la PCR final tiene integrados las colitas de tu primer forward y las colitas de tu primer reverse. Es muy importante que te los tengas asociados. Y bueno, también hay que seleccionar el plásmido. Esto depende del objetivo de tu clonaje. Hay plásmidos solamente para secuenciamiento, como el vector topo. Hay plásmidos suicidas de integración, que es el plásmido con el que trabajé en mi tesis, el PK18-MOPSAC-B, que lo que hace es integrarse al cromosoma de un organismo, en mi caso el rizobio. Y hay plásmidos para producción de proteínas recombinantes. Pero en general, digamos, el esquema general de un plásmido, pues tiene un sitio de clonaje múltiple donde están las enzimas de restricción, tiene un marcador de selección, que generalmente es un antibiótico, ampicilina, tetraciclina u otro, y tiene un origen de replicación que sirve para que este vector se replique constantemente en donde lo vas a meter. Si lo metes en una bacteria, tiene que tener un origen de replicación para esa bacteria. Si lo metes en una levadura, tiene que tener un origen de replicación para esa levadura. Si es que lo metes en una levadura y no tiene origen de replicación para la levadura, pues el plásmido se va a entrar, pero ahí nomás va a desaparecer. Ya no se va a replicar constantemente. Entonces no va a aparecer en las nuevas levaduras que se van a generar a partir de las divisiones. ¿Qué estrategia de clonación usar? Esto depende. En biología sintética utilizamos mucho el ensamblaje Gibson. Es de hecho la estrategia de clonación que más he utilizado yo. A mí personalmente me encanta porque es muy flexible, no necesita zonas de restricción para hacer este clonaje. Luego está como la más conocida, que es restricción-ligación, y para secuenciamiento hay unas clonaciones para secuencias con extremos romos, por ejemplo. Y a pesar de que yo trabajo mucho con Gibson Assembly, enseñar cómo diseñar primers con esta estrategia es un poco más complicada. Así que para el workshop de hoy solamente elegí hacerlo con restricción-ligación, que es un poco lo más sencillo, con lo que estamos más familiarizados nosotros. Entonces, imaginemos que tenemos pues el plásmido. Ese es el vector. Es una secuencia circular. Vienen nuestras enzimas de restricción, que son como Pac-Mans, que lo que van a hacer es cortar el ADN. Ahora, ¿qué secuencias reconoce estas enzimas de restricción? Reconoce secuencias palindrómicas, que se leen igualito de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Por ejemplo, si leemos EcoR1 de 5 a 3 arriba, dice GAA-TTC, y abajo dice GAA-TTC. O sea, es lo mismo. Es como decir luz azul. Si lees al revés, luz azul es luz azul. Eso es una secuencia palindrómica. Son las que reconocen las enzimas de restricción. Y el corte lo van a hacer así como ven en esta línea roja. Ahí es donde va a cortar la enzima de restricción. Obviamente, si cortas un círculo como con tijerita en dos lados, te va a generar una parte más grande y una parte más chiquita. Y va a formar los sticky ends, que son los extremos pegajosos, que se ven acá. Entonces, el mismo tratamiento con enzimas de restricción se lo hacemos al producto de la PCR, porque recuerden que le hemos hecho colitas que tienen estas enzimas de restricción para poder clonarlas. Entonces, cortamos también con EcoR1 y con HIN3. Y vamos a tener el producto de la PCR con los sticky ends. Entonces, tenemos ahí 4 diferentes sticky ends. Dos son complementarios y los otros 2 también son complementarios, que vamos a ver en la clonación in vitro más adelante. Y bien, luego de, tú ya tienes tu plásmido digerido y tienes tu producto de la PCR digerido. ¿Qué hacemos?
nos vamos a hacer una electroforesis. Muchas veces en biología molecular, en este paso es donde nos quedamos, pero cuando estás clonando hay que ir un poquito más allá. Entonces, ¿qué es electroforesis? Pues haces tu gel de electroforesis, que es como una gelatina, le pones tu ADN y tu ADN va a migrar a través del gel, como si fuese a correr, porque el ADN tiene carga negativa y se va a sentir atraído por el lado positivo de tu cámara electroforética y pues va a correr del lado negativo al lado positivo. Tienes que tener mucho cuidado cuando pones a correr una muestra, porque a veces pasa que lo hacen chueco y pierdes todo tu ADN, se va al otro lado. Entonces siempre hay que poner correcta la cámara electroforética. Y bueno, las imágenes que podemos ver acá son 2 fotos de mi tesis. En esto de acá, vamos a ver si puedo ocultar esto. Este es el plásmido digerido con HIN3. Mi plásmido, que es un círculo, lo he cortado solo con una enzima, y si cortas un círculo con una enzima, pues lo que va a pasar es que vas a tenerlo esto en una sola línea y va a mirar. Y esos son los productos de PCR en gel. En el caso de este ejemplo, pues imaginémonos que estos productos de PCR ya fueron cortados y este plásmido está digerido con 2 enzimas. Para electroforesis también es importante tener en cuenta el tinte que le vas a poner. Algunos trabajan con bromuro de tidio, que es más tóxico, que una vez me salpicó cuando estaba trabajando en España. Estoy esperando que me salga el tumor, todavía no me sale. Y en el Tabuso trabajamos con uno más seguro, que es el gel red, que es el que utilicé para las fotos que pueden ver ahí. Y bien, como les dije, muchos trabajos de biomol se quedan acá. ¿Ves que amplificó tu PCR? Pues ya. Pero para clonar, lo que tenemos que hacer es sacar esas bandas. ¿Y cómo sacamos esas bandas? Pues las cortamos con un bisturí. Pones tu gel en una cámara de ultravioleta y con un bisturí vas a cortar solamente donde está esa banda. Hay que tener cuidado de usar guantes y mandil porque también te puedes quemar la mano con la luz ultravioleta, que también me ha pasado y estoy esperando que me cansen por eso. Hay que tener mucha precaución cuando se trabaja en eso. Y algo sí te queda. Entonces cortas un cuadradito con mucho cuidado. Hay que tener buen pulso, no hay que hacerlo muy chueco. Hay que hacerlo como que cortamos como si fuera una tortita y lo vamos a poner en un tubo de Pendor. Y sigues el protocolo del kit que tú tengas en tu laboratorio. Entonces, el objetivo de purificar el gel es que se va a disolver todo el gel de agarose, o sea, vamos a disolverlo todo y solamente nos vamos a quedar al final con el ADN purificado. Y es con ese ADN purificado con el que se va a hacer la clonación. Es importante tener puro el ADN. Y luego sigue la clonación in vitro. Entonces, bueno, acá tenemos el producto de la PCR digerida con EcoR1, que tiene sus sticky ends con HIN3, y hemos cortado con lo mismo el plásmido. Entonces, en el caso de EcoR1, por ejemplo, vamos a tener este sticky end, que ven de azul acá, y este va a ser el sticky end del producto de la PCR. En el caso del HIN3, el producto de la PCR va a tener este sticky end que está en rosado, y el plásmido va a tener el sticky end que está acá en azul. Lo dejamos con ligasa, incubamos con ligasa, y vamos a obtener algo así, pero circular, que no sabía cómo hacerlo en PowerPoint, y esto se va a pegar. Entonces, lo que va a pasar es que lo que ven acá, lo que estoy señalando, es como los sticky ends se van a complementar y se van a pegar, como si fuera un engranaje, y la ligasa finalmente lo va a sellar. Entonces, la idea es obtener nuevamente un círculo que tenga tu plásmido y que además tenga el gen que le acabas de insertar. Y bueno, ya tenemos nuestro plásmido. Ahora se lo tenemos que meter a una bacteria. Para metérselo en una bacteria necesitamos células competentes. Las células, normalmente algunas, en una frecuencia muy baja, pueden tomar ADN de afuera, pero no todas. Y lo que necesitas tú para poder tener una transformación exitosa es que tu célula sea muy competente, que pueda realmente tomar mucho ADN, o tenga la capacidad de poder tomar ADN. Ese es uno de los pasos más cruciales cuando trabajamos en clonación, y hay que tener mucho cuidado en este paso, porque se te puede contaminar, hay que tener mucho cuidado con las temperaturas. Entonces, eso para mí es uno de los pasos más cruciales, y te tienen que salir muy competentes, porque si no te salen competentes, ya fuiste, vas a estar semanas y semanas intentando transformar y decir qué pasó, y es porque tu célula no quiere tomar el plásmido. A mí me ha pasado mucho. Entonces, ¿qué bacterias utilizamos? DH5-alfa es la que más se utiliza cuando haces clonaciones, pero eso depende. Yo he usado top 10, S171. En Estados Unidos, mi asesor de tesis me compró una Ecloni, que, bueno, ya viene preparada por una compañía, que me funcionó muy bien. En Perú, mi asesor de tesis también me compró mis células competentes, y llegaron todas malogradas,
de las miles de células que debieron haber salido, me salieron 2. Entonces, pues supongo que en el shipping, cuando trajeron células competentes, debe haber habido un problema de temperatura ahí y no me funcionó. Entonces, si se quieren clonar, por favor, no se compren porque van a llegar malogrados. Mejor preparen ustedes mismos. Hay muchos protocolos en internet para preparar células competentes. Y lo que vamos a hacer para transformar es que ya tienes tus células competentes, entonces les vamos a poner los plásmidos que acabas de construir. Entonces, tu tubo de Eppendorf te va a quedar algo así, bacterias y plásmidos. ¿Cómo transformamos? Hay varias formas de transformar. Una es por shock térmico y otra es por electroporación. En shock térmico, normalmente agarras tu Eppendorf, este de acá, y lo pones en hielito un montón de rato, y luego se lo pones en un baño María por 30 segundos a 42 grados centígrados y lo regresas de nuevo a hielo. Es como un shock de calor. Y eso va a hacer que entre el plásmido de la bacteria. También está la electroporación, en la que no vas a usar temperatura, sino un campo eléctrico para lograr meter el plásmido a la bacteria. Yo he trabajado con ambas. Personalmente prefiero electroporar porque es mucho más eficiente. Pero en Perú, bueno, en Perú hay, pero en mi laboratorio no hay. No hay electroporador. Hay laboratorios en el área que sí tienen electroporador. Entonces, toda mi tesis de pregrado, pues la trabajé con shock térmico. Entonces, pues, me tomó un tiempo hacer las células competentes que al final me salieron. Y sembramos las bacterias. Ahora, esto es ya como en la parte final de... Una de las partes finales ya de la clonación. Tienes que preparar un medio de cultivo que tenga, pues, el marcador que estás usando en tu plásmido. Por ejemplo, si es que estás utilizando un plásmido resistente a ampicilina, tienes que ponerle ampicilina a tu medio de cultivo. Si es que la bacteria tomó el plásmido y tiene la resistencia a ampicilina, entonces va a crecer en un medio con ampicilina. Si es que tu bacteria no tomó el plásmido, no es resistente a ampicilina. Entonces, si lo pones en un medio de cultivo con ampicilina, se va a morir porque no puede resistir la ampicilina. Así es como tú discriminas quiénes han tomado el plásmido y quiénes no han tomado el plásmido. También hay otros indicadores, hay XGAL y PTG, etcétera, pero bueno, el más básico es el antibiótico. Y así es como queda esto. Solo las bacterias que tomaron el plásmido pueden resistir el antibiótico y crecen. Entonces, esta es una placa, la de la izquierda, donde hay un montón de células blancas que fueron las que tenían mi plásmido, que es para una forma de clonaje para secuenciamiento que es más sencilla, porque para mi tesis me salían 2 o 3, creo, y bueno, felizmente eran, así que con que te salga una, ya estás, ya tienes tu plásmido hecho. Así que siempre uno está ahí cruzando los dedos para ver tus clones. A veces pasa que llegas, los haces con tanto trabajo, llegas al día siguiente y tu placa está vacía porque nada tomó el plásmido. Entonces es muy triste. Y bueno, finalmente hacemos una PCR de colonia, porque lo que queremos es ver si efectivamente el plásmido tiene el inserto. Y este es un paso importante. No todos lo hacen, pero es importante hacer PCR de colonia. Porque una vez, por ejemplo, me pasó que yo tenía mis colonias en mi placa y dije, pucha, ya la hice al fin, la reina de la clonación, y al final era toda esta Staphylococcus aureus que había contaminado mi medio, y no me salió nada en la PCR de colonia. Entonces es importante hacer una PCR de colonia y verificar que tu inserto está ahí. Y una vez que verificas que tienes el inserto, entonces extraes el plásmido. Esto es una electroforesis de plásmidos. Se ve medio feito, pero es porque lo dejé correr mucho tiempo. Y el plásmido se manda a secuenciar para ver si es que efectivamente tienes tu inserto, si es que tu inserto sufrió alguna mutación en el proceso de la PCR, para ver si está correcto, etc. Entonces es importante mandar secuenciar. Ahora sí vamos a empezar con el workshop. Para eso es importante que tengan el programa API, que tengan abierto el documento que yo les envié, que es este de acá. Entonces, la idea es hacerlo juntos. Si tienen alguna pregunta en el workshop, por favor, háganla al chat, porque en verdad estoy muy atenta a lo que ustedes preguntan. Y vamos a empezar a abrir el programa API. Este es el programa API. Asumo que la mayoría ya lo descargó. Y si lo descargaste y lo abres en tu computadora, deberías ver algo así. Entonces, no sé si espero que la mayoría lo abra o sigo nomás. Déjame los comentarios. Pero bueno, a ver. Vamos a regresar a este documento que les envié. Y acá yo he dejado la secuencia de un plásmido.
Este es el plásmido PET32 para E. coli. Entonces, bueno, espero que lo abran. Ahí alguien me dijo que ya lo abrió. Ya lo abrió. Y bueno, he elegido un plásmido con el que nunca he trabajado, en verdad, pero me pareció bastante útil para hacer este workshop. Así que esta secuencia está en Addgene, pero la he copiado acá para que sea más fácil. Así que pues seleccionamos toda esta secuencia del plásmido, que es larguísima, y le vamos a dar a copiar. Copiar. Y la vamos a pegar acá. Paste. APE es como un template donde puedes pegar tus secuencias. Algunos lo hacen en Word, yo personalmente prefiero APE. Este programa es muy útil. Así que bueno, una vez que ya tienen abierto, copian y pegan su secuencia. Yo lo único que he hecho es control V, control C, control V. Y vamos a ir a donde está la información de este plásmido. Entonces, para la mayoría que no sabe dónde guardan la información de un plásmido, la mayoría está siempre en el programa de Addgene. Perdón, en la página de Addgene. Acá suben las secuencias de los plásmidos normalmente. Entonces, vamos a poner mapa circular. Y ustedes acá van a poder ver, este es el plásmido que elegí, el PET32. Tiene un sitio de clonaje múltiple, que es donde están todas estas enzimas de restricción, que pueden ver acá en azul. Tiene un antibiótico, que es la ampicilina, que es el que acá está en rojo. Tiene un origen de replicación para bacteria, que es el PBR322. Tiene un promotor, que es el T7. Entonces, una de las funcionalidades del programa APE es que puede señalar las características. Por ejemplo, vamos a hacer clic en ampicilina. Una vez que hago clic en ampicilina, me va a señalar acá cuál es la secuencia de la ampicilina. Entonces, solamente la copio. Empieza en TT desde aquí. La copio. Vamos a copiar. Me voy a mi página de APE y lo que voy a hacer es buscar. Vamos a Find. Copiamos acá la secuencia de ampicilina y vamos a hacerle clic en Find. Encuéntramelo, por favor. Y acá te lo encuentra. Entonces, la secuencia que tú acabas de seleccionar de ampicilina está acá en tu plásmido. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a características, nueva característica, y vamos a ponerle un nombre, ampicilina. Y vamos a ponerle, pues, no sé, un color rosadito, que me gusta. Aceptar. Ok. Entonces, ahí queda señalado en dónde está la ampicilina en tu plásmido. Si quiero, pues, elegir, no sé, vamos con el promotor. Promotor. T7. Hacemos clic en T7 y me va a resaltar acá. Este promotor es muy corto, tiene como 15 pares de bases, creo, es cortísimo. Entonces, nuevamente, copiamos. Nos vamos a Find, encontrar, pegamos la secuencia y ponemos encontrar el siguiente. Y lo va a resaltar acá. Por favor, pónganme en los comentarios si se está entendiendo o estoy hablando piedras para saber si me están siguiendo la hilación o si ya volaron. Entonces, bueno, acá nuevamente vamos a características, nueva característica, y vamos a elegir otro color. Pues no sé, a mí me gusta el coral, vamos con coral. Ok. Y vamos a poner que este es el promotor T7. Y así sucesivamente con todos lo que tú veas. Bueno, acá para este workshop solamente voy a trabajar con 2. ¿Qué más podemos hacer en APE? Podemos, por ejemplo, seleccionar las enzimas de restricción que querramos encontrar. Por ejemplo, vamos a hacer clic acá en circular, porque este es un plásmido, y vamos a ver el mapa. Este es un graphic map del plásmido que está en APE. Lógicamente, solamente le he puesto 2 características, el promotor T7 y la ampicilina, que son los únicos que te van a aparecer ahí. Si es que le pones más características, pues vas a tener un plásmido más completo. También lo que puedes hacer también es buscar un graphic map con enzimas de restricción única. Entonces, eso es lo que te muestra. Tienes acá tu promotor T7, acá tienes múltiples enzimas de restricción y puedes ver dónde está el multiple cloning site. Entonces, eso también te permite APE. ¿Qué más podemos hacer con APE?
podemos buscar las enzimas de restricción en tu misma plantilla. Entonces, por ejemplo, vamos con una enzima de restricción que se presenta solamente una sola vez, porque como les dije, hay un montón de enzimas de restricción. Y en este programa, al costado del nombre de la enzima, puedes ver cuántas veces se encuentran en el genoma. Entonces, elijo NOT1, que se encuentra una sola vez. Vamos a highlight para resaltarlo y vemos que acá está NOT1, en esta parte rojita. Luego podemos ver, por ejemplo, enzymes. Luego lo que podemos hacer también es digerir. Como les dije, cuando se digiere es cuando hace un corte. Check, un corte. ¿Y qué se espera si se hace un corte? Pues que un círculo cortado es una raya. Entonces hacemos digestion y te muestra cómo se vería tu electroforesis. Entonces, tendrías un plásmido acá de 5.900 pares de bases. Esto es lo que tú observarías si es que hicieses una electroforesis. ¿Qué pasa si elijo otro? Vamos con uno que se repita 2 veces en el genoma. NDE1, a ver, se repite 2 veces. Vamos a highlight. Acá está NDE1 y acá está el otro NDE1. Si lo pongo a digerir, lo que se espera es que esté dividido en 2 pedacitos. Entonces vamos a Enzymes, Digestion. Y acá tú tienes los 2 fragmentos. Un fragmento chiquito de 345 pares de bases y un fragmento más grande de 5.555 pares de bases. Esto te muestra cómo se vería tu gel de electroforesis. Sí, Edgar, sitios de restricción. Bueno, sitios donde están donde reconocen las enzimas. ¿Qué pasa si elijo, pues no sé, algo que esté 8.000 veces acá, MWI, 36 veces, vamos a highlightear. Aquí está, aquí en todas estas zonas está tu zona de restricción. ¿Cómo se ve si digiero? Pues tienes todas estas cantidades de fragmentos de ADN en una electroforesis que probablemente veas. Entonces espero que se esté entendiendo esta parte. Esto es como la simulación de cómo se ve tu gel de electroforesis cuando haces un corte con esa enzima de restricción. Entonces, pues vamos a quitarle esto. Cuando estás trabajando, ¿qué marcador de peso? Eso es una gran pregunta. No sé qué marcador de peso está usando. En un rato lo vemos. Debe ser el de 1000 pares de base, supongo. Y a ver, pero te indica, me parece, el costado. A ver. Enzyme selector. Chin, chin. Vamos a digestion. Debería mostrar al costado en cuánto está el tamaño. Sí, mira, acá está, por ejemplo, dice 3000 pares de bases. Entonces, esto es un poquito más grande de 3000, 3100. Aquí te indica en cuánto está el tamaño de tu bandita, para que lo uses de referencia. Una buena pregunta. A ver, vamos a borrar. Enzyme Selector, vamos a quitarle esto y highlight. Y bueno, regresando al documento que les mandé, es importante tener información sobre sobre tu plásmido. Entonces, les he mandado otro link con información del plásmido. Y aquí vamos a buscar de dónde a dónde se encuentra el sitio de clonación. Y el sitio de clonaje múltiple se encuentra entre NCO1 y XHO1, que es acá, NCO1 y XHO1. Tú puedes elegir las 2 enzimas de restricción que quieras para tu digestión, siempre y cuando no se encuentren en el gen, porque obviamente no quieres mochar el gen. Entonces, en este caso, bueno, yo elegí usar HIN3 y EcoR1, que, bueno, pero ustedes pueden elegir el que quieran, en verdad. Entonces vamos a ir a Enzyme Selector. EcoR1, aquí está EcoR1, solo se repite una vez. Y HIN3, que también se repite solo una vez. Vamos a resaltarlo. Ya bueno, eso ha sido con respecto a API. Así funciona este programa. Tiene muchas más utilidades. Te ayuda a encontrar primers, etc. Pero eso es una de las cosas más básicas. Es un programa muy intuitivo. Entonces, a continuación vamos a ver. Les estoy haciendo un workshop de clonación. Tengo que clonar algo. Tengo que clonar un gen. Entonces, el gen que vamos a clonar hoy día es un gen de hidrogenasa que se llama HAP-S. Es un gen aleatorio que elegí. Puede ser el que ustedes quieran. No tiene ningún algo industrial. Nada, es un gen random que elegí. Entonces, hay muchas bases de datos. No sé si algunos saben esto, pero hay muchas bases de datos. Está NCBI, está la enciclopedia de Kioto de genes y genomas, está MAGE, que es una base de datos mucho más curada para bacterias de suelo como Rhizobium. Pero en este caso vamos a usar NCBI. Entonces, lo que hacemos es entrar en NCBI acá, NCBI.
entramos acá, National Center for Biotechnology Information. Le hacemos clic acá. Entonces, acá donde dice todas las bases de datos, pues nos vamos a nucleótidos, porque queremos la secuencia de nucleótidos. Y acá le metemos, copiamos y pegamos este código del GenBank. Obviamente yo ya tengo el código, entonces pues ya está. Pero si ustedes tienen solo el nombre de su gen, pues ahí le pueden poner el nombre de gen o la bacteria, etc. Hasta acá, buscamos. Bien, yo elegí el gen HAPS, pero NCBI me da todo el clúster de la hidrogenasa, donde están muchos genes que codifican para ayudar a la síntesis de la hidrogenasa y para los componentes de la hidrogenasa. Son HAPSEC, HAPD, hay un montón de HAPs acá. Para ver la secuencia completa, hacemos clic en FASTA. Y en FASTA es donde vamos a ver todas las secuencias de ADN de este clúster. Ahora, como yo les dije, API funciona como template, como un Word. Entonces vamos a copiar vamos a hacer un nuevo API y vamos a copiar toda esta secuencia de acá. Hay muchas formas de hacer selección del gen de interés. Está BioEdit, que es un programa que se usa también, pero para mí esto es lo más fácil. Entonces copiamos y pegamos. Toda la secuencia del clúster se lo acabo de pegar acá. Pero como les dije hace rato, HAPS no es todo eso. HAPS solamente está desde el 156 hasta la base 1238. Aquí está la secuencia codificadora. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a ir a seleccionarlo acá. Entonces vamos a Edit. Vamos a seleccionar de dónde a dónde. Entonces vamos a seleccionar desde 156 hasta el 1238. Entonces le estoy diciendo, por favor, a API que me encuentre esta secuencia y acá está. Esta secuencia que está resaltada de azul es la secuencia del gen HAPS. Esta la voy a copiar y la voy a pegar en un nuevo documento de API. Aquí está. Esto yo no lo voy a necesitar más, así que lo cierro para que no me estorbe. No quiero guardar cambios. Y esta es la secuencia del gen. Entonces, bueno, así es como se utiliza NCBI. NCBI en realidad es una base de datos muy, muy buena. Si es que un investigador tiene pues sus secuencias, las sube a NCBI. Hay programas más específicos, por ejemplo, para micorrizas está el de María Josefa, creo, que es la base de datos que se usa, etc. Pero bueno, así es como, espero que se haya entendido cómo es que sacas un gen de NCBI. Esto es cuestión de estar ahí probando y al final te sale. Entonces, ahora vamos con el diseño de primers en sí. Ya sabemos cómo usar API, ya sabemos cómo sacar un gen de NCBI. Bueno, una de las formas, porque hay muchos más. Entonces, el diseño de primers. El primer es una secuencia de cadena simple corta. Generalmente tiene de 18 a 24 pares de bases, que es el rosadito de acá, que es la parte rosadita de la secuencia. Pero para clonación, casi nunca usamos primers tan chiquitos. Para clonación, yo he diseñado primers hasta de 40 a 45 pares de bases. ¿Por qué? Porque tiene una cola. Tiene una cola que también es larga dependiendo de la estrategia de clonación con la que trabajes. Con Gibson, las colas son de 20 a 25 pares de bases. Entonces, olvídense, si quieren hacer un PCR corto, pues para clonación eso no les funciona. Pero si tienen una PCR simple, para hacerlo ver si está su gen ahí, por ejemplo, 16S, utiliza primers cortos, que son como el rosado, que totalmente se anilan. Y hay primers universales también así. Parámetros a tomar en cuenta cuando estoy diseñando un primer. Nosotros vamos a diseñar el primer forward y el primer reverse. La temperatura de annealing entre esos dos no debe diferenciarse en más de 5 grados centígrados. El delta de G es un parámetro importante para detectar estructuras secundarias, perdón. Y eso debe ser mayor que -9, o sea, -8, -7, -6. Mientras más positivo sea, mejor. Ahora, ¿qué son esas estructuras secundarias de las que estoy hablando? Es esto. Nosotros, si usamos un primer, si tenemos un primer, es para que se le pegue al ADN. Entonces, no es nuestro objetivo del diseño de primers, para que se pegue al ADN y me delimite de dónde a dónde se amplifica.
Pero ¿qué pasa? No todo es perfecto. Los primers tienen estructuras secundarias. Hay tres que son las más conocidas, que son el hairpin, que es cuando tú diseñas tu primer forward y se dobla en sí mismo, y en vez de pegarse a tu ADN, pues se pega en sí mismo, se dobla. Entonces hay que evitar eso. El homodímero es cuando tu mismo primer forward se encuentra con otro primer forward y se pegan entre los dos, en vez de pegarse tu ADN. Y el heterodímero es cuando tu primer forward se encuentra con el primer reverse y también se complementan. Entonces, estas estructuras secundarias hay que evitarlas, porque nosotros no queremos que se peguen entre ellos o entre sí. Lo que queremos es que se peguen con el ADN. Por eso es que es importante tener el parámetro de que tiene que ser mayor que menos 9. ¿Qué pasa si es menor que menos 9? Menos 20, menos 70. Eso quiere decir que es más espontáneo que estas estructuras secundarias ocurran. Y lo que queremos es que no sea espontáneo. Lo que queremos es que no se forme. Entonces hay que darse cuenta de esto. ¿Cómo hacemos esto? Yo personalmente utilizo OligoAnalyzer para hacer el análisis de los primers. Hay muchos otros programas. OligoAnalyzer a mí me funciona perfecto, entonces yo siempre voy con esta página. Lo que vamos a hacer es, les pedí que se creen una cuenta en OligoAnalyzer porque te piden crearte una cuenta. Así que espero que se la hayan podido crear. Yo ya tengo mi cuenta creada, voy a entrar. Y aquí está OligoAnalyzer. Entonces, OligoAnalyzer te permite ver el hairpin, el self-dimer, que es el homodímero, y el heterodimer, que es el heterodímero. Y pues vamos a empezar a diseñar nuestros primers. Así que nos vamos acá, donde está la secuencia HAP-S. Esta es la secuencia HAP-S que se la saqué hace ratito al cluster. Espero que se esté entendiendo, por favor. Si me están entendiendo, si siguen vivos, coméntenme si te entiendo. Si no ya murieron, pues díganme en qué parte murieron y regresamos. Pero vamos a empezar a diseñar primers, así que hay que estar medio atento en esta parte. Como les dije, hay dos tipos de primers, el primer forward y el primer reverse. El primer forward lo empezamos desde acá. Entonces, vamos a imaginar que queremos un primer de 20 pares de bases. Esto depende de ti, en verdad, porque creo que cobran por cada nucleótido y algunos laboratorios, mientras menos nucleótidos en el extremo lo uses, mejor. No sé cuánto cobran, cuántos dólares por nucleótido, pero bueno, vamos a seleccionar 20. Lo vamos a copiar. Y esto lo vamos a pegar en OligoAnalyzer. Borramos esto y control V, pegamos. Analizamos cada uno por uno. Entonces vamos a ver, le hice clic al hairpin. Está en menos 2.4. Esto es mayor que menos 9, así que está bien. Y vamos a ver el homodímero. Entonces le hago clic a self-dimer. Y aquí me van a aparecer una lista de deltas de G, pero el mayor es menos 8.16. Esto es mayor que menos 9, así que ok, yo me voy por este primer. Y lo vamos a copiar, me hice una tablita acá para no perderme. Entonces vamos a copiar el primer forward de esta secuencia de acá. Entonces vamos a ponerlo como características, nueva característica, vamos a ponerlo de color, pues, verde clarito, hasta primer forward. Muy bien. Ok. Ahora, el primer reverse, ¿cómo lo diseño? Pues vamos aquí a copiar los 20 últimos, pero aquí no vamos a copiarlo tal cual. Esa es la diferencia y esto es una fuente de error, inclusive mía, porque me ha pasado. Aquí no se copia tal cual, aquí se copia el reverso complementario. Así que vamos a darle clic a copiar reverso complementario y lo vamos a llevar al OligoAnalyzer. Entonces vamos a pegar acá. Borramos esto y pegamos. El reverso complementario, por favor, no lo pongan solo copiar porque si no van a diseñar todo mal y acá en Perú se demora un mes en llegar tu primer, vas a perder un mes. Entonces, hairpin. Vamos primero con el hairpin para ver si es que se une consigo mismo. Tienden a formar estos bucles que se ven acá en las imágenes. Menos 2.8 está bien. Ahora vamos a ver el self-dimer. El homodímero, pues es menos 6.75. Están bien, es mayor que menos 9. Así que yo me quedo con este primer. Éxito. Vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Ya está. Ahora la temperatura de annealing, que es lo que preguntaba Edwin. Ya, esta es una pregunta bien tricky porque la temperatura de annealing es lo más trabajoso en una PCR.
yo veía que Edwin cuando hacía sus PCRs sufría mucho porque él tenía una super fórmula que no sé si la sigue usando. Kimberly acaba de hacer una pregunta. Mayor o menos 9. Ya, en un ratito voy a explicar eso porque es importante. Yo me acuerdo que veía a Edwin pataleando con su fórmula compleja que hasta ahora no la entiendo. Pero ya la tecnología ahora pues te permite tener calculadoras virtuales para el annealing temperature, así que ya no hay que estar pujando con la fórmula. Una de las calculadoras es la calculadora de NEB, es New England Biolabs. Depende de dónde sea tu TAC polimerasa. La TAC polimerasa que yo prefiero y amo con todo mi corazón es la polimerasa Q5. Esta polimerasa es de alta fidelidad y en el altauso tenemos esta enzima. Es muy cara porque para clonaje tienes que tener una alta efectividad, pero es muy cara, pero es muy buena. Y hay muchos tipos de polimerasas. Mira, acá por ejemplo está OneTAC Hot Start, es la que se utiliza, bueno, en Estados Unidos la utilizaba para hacer PCR de colonia. Esta es la TAC de DNA Polymerase, que es la estándar que se utiliza, y de acuerdo a eso varía la temperatura de annealing. Thermo Fisher también tiene su propia calculadora. Así que a mí me ha servido cuando tengo que amplificar con la TAC estándar, entro a la calculadora de Thermo Fisher. Cuando tengo que hacer mi clonaje, pues entro a esta calculadora. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar el primer forward, copiarlo acá, y luego copiar el primer reverse. Sí. Entonces, acá vemos, por ejemplo, que la temperatura de annealing del primer primer es 67 y la del segundo es 64. Y la annealing total es 65. O sea, si es que tú estás haciendo tu PCR y quieres saber a qué temperatura de annealing lo dejas, pues lo dejas a 65. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, quiero ahorrar en mis bases de datos, voy a quitarle 2 nucleótidos para que gaste menos plata mi asesor de tesis? Pues lo que va a pasar es que si tú le quitas 2 nucleótidos al primer 2, esto depende de tu gen, la temperatura va a bajar a 57 y la otra va a estar en 67. Entonces la diferencia va a ser de 10 grados y te va a aparecer esto de acá que dice, no, esto no está bien. O sea, la diferencia máxima deben ser 5 grados. Entonces, pues ya, caballero, le tienes que poner tus otras secuencias. Bueno, los otros que estaban ahí, que no me acuerdo cuáles eran. Bueno. Ya, si tú tuvieses que hacer una PCR estándar, esto sería todo lo que tuvieses que hacer para diseñar primers. Ya le viste el hairpin, ya viste el homodímero, heterodímero, ya viste que la temperatura de annealing está muy buena, 64 es una buena temperatura de annealing, pero como nosotros no queremos solamente hacer una PCR simple, queremos clonar, lo que tenemos que hacer son colitas. Entonces, esta temperatura de annealing que hace rato era, o sea, que creo que era, a ver, vamos a borrar, 65, la voy a anotar acá. Esta es la temperatura de annealing de la primera etapa de mi clonación. Pero va a haber una segunda etapa de clonación. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ponerle colitas. Entonces, tenemos esto de acá. Vamos a ponerlo como características, nueva característica, igual un verde que sea reverse. Ese es el primer reverse. Ok. Vamos a añadirle colitas. ¿Qué colitas le añadimos? Pues las colitas de la zona de restricción. Entonces nos vamos a nuestro plásmido que está acá olvidado. Y lo que vamos a hacer es, esto es la secuencia de QR1, se la vamos a copiar. Vamos a copiarla y vamos a pegarla acá, el inicio. Porque yo quiero que la cola del forward tenga EcoR1. Entonces, no sé si se entiende. Porque yo quiero que venga una enzima de restricción EcoR1 y copie la parte izquierda de mi producto de PCR. Entonces le coloco ahí esta enzima de restricción. Espero que esta parte se esté entendiendo porque es importante para el diseño. Luego quiero que mi otra enzima HIN3 también esté, pero en el otro lado de mi producto de PCR. Entonces se lo pego acá. ¿Se entendió o no se entendió hasta ahí? Entonces, lógicamente, esta zona de restricción no está en tu template. Y como no está en tu template, va a sobrar cuando hagas la PCR. Entonces, vamos a copiar tal cual. Y vamos a llevarlo acá. Y acá vamos a copiar el reverso complementario. Copiar el reverso complementario. Y vamos a copiar acá. Para que tu enzima de restricción se pegue,
esto no lo podemos dejar solito aquí a la enzima de restricción. Tenemos que ponerle, por alguna razón, colitas, extra colitas. Entonces yo le voy a poner 6 timinas. Es aleatorio, puedes ponerle 6 adeninas o alguna otra secuencia, lo que tú quieras. Pero bueno, voy a elegir 6 timinas. Y este sería tu primer completo. Entonces toda esta zona de acá va a ser la colita, porque no se va a pegar a tu gen. No sé si se entiende. Esta es la colita. Y a esto es a donde tú tienes que nuevamente volver a pasarlo por el oligoanalizer, y ahí voy a responder la pregunta de Kimberly. Cuando pasas ese primer por oligoanalizer, ya no es un primer de 20 pares de bases, ahora es un primer de 32 pares de bases, es más grande. Entonces vamos a ver el self-dimer. Y el self-dimer se me fue al cielo, está en menos 12.42, es mucho menor que menos 9. La mayoría, yo realmente he trabajado con primers de hasta menos 15, menos 16, delta de G, y me ha amplificado normal. Yo elegiría esta porque ya no hay de otra. O sea, la enzima de restricción es la que se está uniendo consigo misma. No le puedes quitar la enzima de restricción porque la necesitas para la clonación. Entonces, ni modo, caballero, tengo que elegir, tengo que quedarme con este primer. Y menos 12 no es tan malo. Entonces vamos a hacer el análisis con el otro primer. Y pues está en... Es que a veces en clonación ya no te queda de otra. Y a caballero nomás tienes que elegir. Esto está en menos 10.23. También es esto menor que menos 9. Pero no está tan mal. Menos 10 yo le elegiría. ¿Cuándo me empezaría a preocupar horriblemente? Pues después de menos 16. Ahí me empezaría a preocupar mucho. Porque yo hasta menos 15 me ha funcionado bien. Y luego vemos el heterodímero. El heterodímero es para ver si es que se pega con el otro primer. Entonces vamos a copiar acá esta secuencia de acá y vamos a enfrentar a nuestro primer forward y a nuestro primer reverse. Calculamos el heterodímero y está en menos 5.19. O sea, eso está muy bonito porque es mayor que menos 9, así que su heterodímero no tiene ningún problema. Y vamos a llevarlo a la calculadora. Y vamos a ver en cuánto está. Está en 71. Y acá está en 68. Para la diferencia es solamente de 3 grados Celsius. No se puede buscar otra enzima de restricción. Puedes buscar otra enzima de restricción, pero todas las enzimas se van a juntar entre sí mismas. Todas. Yo ya lo he intentado. Y todas se juntan entre sí mismas y te forman un homodímero grande de todas formas. Lo que sí puedes hacer, por ejemplo, a veces eres tan piña que al costado de tu enzima de restricción todavía había más secuencias que también son complementarias a tu otro primer por azares de la vida y terminas en menos 20. Entonces ahí ya eliges otra enzima de restricción. Esto es cuestión de jugar, por eso es que es ingeniería genética. Acá en ingeniería tú tienes que usar tu creatividad e intentar jugártela. Yo elegí una secuencia fácil para el taller, porque he estado probando con varias secuencias para ver cuál enseñaba, pero hay unas más complicadas que otras. Entonces ya, este es 71, este es 68, no se diferencian en más de menos de 5 grados, y la temperatura de anilina es 69. Entonces vamos a anotar 69. Entonces yo le digo al termociclador, la temperatura de anilina es 69. Ahora, algo importante que resaltar es que normalmente hay que evitar temperaturas de anilina muy altas. Pero cuando trabajas con enzimas de restricción, cuando trabajas con primers gigantes de 40 pares de bases, 32 pares de bases, simplemente no se puede evitar. Entonces, casi toda la revisión bibliográfica que van a hacer les va a decir la temperatura de anilina tiene que ser máximo 72. Pero yo he trabajado con temperaturas de hasta 76, 78 grados. Igual en tu termociclador debes dejarlo a 72. Pero es que cuando clonas con Gibson, los primers son mucho más complejos y no, en verdad no te queda de otra. Así que y Q5, como es una polimerasa en verdad muy buena, es capaz de amplificarte a temperaturas altísimas. Así que para los que quieren y estén trabajando en clonación, Q5, y viene en formato master mix para que no les estés añadiendo el nucleótido, que el buffer y esto, viene en formato master mix, que es el que me compró mi asesor de tesis, lo amo. No creo que no se han unido. Pero bueno, eso sería todo. Entonces, pues tú hablas con tu asesor y le dices, mándame secuenciar este primer forward, mándame sintetizar el primer forward y mándame sintetizar este primer reverse. Y ya está. Eso es todo. No es tan complicado.
Como les digo, el truco en diseño de primers depende de tu secuencia, depende cómo juegues con las enzimas de restricción que elijas, el tipo de clonación que uses, pero sí, esto es en general, cómo se diseña un primer. Entonces, parámetros a tomar en cuenta: hairpin, homodímero, heterodímero, TM-value. Creo que hay otro de contenido, guanina, citosina, etcétera, pero en verdad yo he diseñado todos mis primers solo con esto y me han funcionado muy bien. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, por favor háganla al chat, porque esa sería toda la exposición de hoy día. Así que no sé si está por ahí el host de la REU. Muchas gracias, María Alejandra. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas en todo caso. Si tuvieran alguna duda, podrían escribir al chat o prender su micrófono. Daremos unos minutos para que vayan formulando sus preguntas. Gracias. Gracias, María Alejandra. Ay, ¿cómo se entiende? A ti, gracias. Espero que se haya entendido, en verdad. Lo he intentado hacer lo más entendible posible. Sí. Y bueno, si nadie tiene ninguna pregunta. Bueno, voy a ver si alguien tiene una pregunta. Si no hay preguntas, espero que sea porque entendieron y no porque no han volado en toda la expo. Sí, disculpa. ¿Por qué bueno. añades al final los TTT? Sí. Ya, como les decía, algo curioso de las enzimas de restricción es que las enzimas de restricción no te cortan si es que solamente dejas el primer así. O sea, si es que dejas solamente el primer así, pues la enzima de restricción no te la va a cortar. Por alguna razón siempre es mejor agregarle bases aleatorias. Entonces, yo aquí he agregado TTTTT, pero puedes elegir AAAA o puedes elegir una mezcla de otros primers que de preferencia sean AT porque no suben tanto tu temperatura de annealing. Entonces, pues, algunos solamente le agregan 4 nada más para ahorrar. Pero sí es preferible que tenga colita de otras secuencias ahí para que tu enzima de restricción la reconozca, porque si no, no la va a reconocer y no se va a cortar. Ya, gracias. ¿Tienen alguna pregunta? No sé si Edwin sigue utilizando su estrategia de la fórmula que le pueden mencionar acá, porque yo nunca me aprendí la fórmula. Yo siempre prefiero usar calculadoras online como la que les mostré. Hola María Alejandra, buenas tardes a todos. Felicitaciones por la exposición, muy interesante, la verdad ha sido muy didáctica, ¿eh? Y bueno, con respecto a la fórmula, pues hace años que la he venido utilizando y veo que te ha salido. Me queda la duda sobre tu trabajo de tesis, si lograste ya hacer la transformación. Yo me quedé en la parte de la historia donde tú estabas tratando de conseguir las transformantes que no incluían el plásmido. ¿Podrías comentarme un poquito, por favor? Sí, claro. A ver, Edwin les está contando de que yo pataleaba mucho para hacer la transformación, porque este paso de hacer células competentes es bien importante. Si tus células te salen no competentes, pues ya fuiste, y no lo toman, como a mí. Pero sí, logré. Tengo los 3 plásmidos de mi tesis ya, y lo siguiente que hice fue conjugar E. coli con Rhizobium, conjugación bacteriana. O sea, además de transformar la bacteria con el plásmido, pues lo conjugué con el Rhizobium. El Rhizobium integró el plásmido en su cromosoma, y luego hice una doble recombinación homóloga y ya tengo los 3 mutantes silenciados. De hecho, este año tenía que acabar con la prueba fenotípica, pero me agarró el coronavirus, así que no sé cuándo voy a terminar mi tesis. En verdad, lo siento, doctor Ormeño. Pero sí, al final logré meterlo después de estar pataleando como un par de meses con mis células competentes. Pero sí. Al final terminé. Edwin. A ver, acá hay otras preguntas. ¿Qué dice? A ver. Los primers los obtienes por PCR, pero ¿de dónde sacabas los plásmidos? Pues los plásmidos los compras. O los mandas pedir que alguien te los regala. Mi asesor de tesis se lo traficó de España. No, esto va a quedar grabado, ¿no? Ya, bueno, esto depende de quién te dé tus primers. Puedes pedirlo en Adgin y puedes comprarlo, o alguien que te colabore y le pides su plásmido. Y el plásmido normalmente te lo dan metido en la E. coli. Entonces tú haces crecer la E. coli y va a copiar múltiples veces este plásmido. Tiene una fuente infinita de este plásmido. Entonces, no sé si eso se refería a la pregunta. ¿Cuántas secuencias son recomendables añadirle al primer? ¿Existe un rango? Esta es una gran pregunta. Yo también me lo he preguntado a mí misma varias veces. En internet dice 4 pares de bases de colita, y yo he trabajado con 4 de colita y sí se me ha cortado bien el extremo, pero yo prefiero usar 6. Y en 6 me he quedado. Ya no hay necesidad de ponerles más tampoco.
Ya, a ver. Si tienen otra pregunta. Si no, ya me voy. Me voy a almorzar, que no he almorzado. Muchas ¿Nada más gracias. preguntas? Muchas gracias, ¿Alguien María, más? por la... Gracias, gracias. Sí. Entonces, ya me voy. Ya bueno, entonces con esto finalizamos la primera ronda de preguntas. Le doy el pase a mi compañero Bruno. Gracias, María Alejandra. Bien, muchas gracias, María, Hola. por la exposición. ¿Algunas palabras que quieras decir antes de finalizar la charla? Pues no, muchas gracias por escucharme. Espero que en verdad les haya sido útil. Hay como 70 personas conectadas. Gracias. Yo pensé que se iban a conectar solo a mis mejores amigos que les estaba acosando hace días. Así que muchas gracias por unirse. Espero en verdad que sea muy útil. Guarden el documento porque les va a servir para diseñar primers, para diseñar plasmidos. API es súper útil, no solo para diseñar plasmidos, sino como template. Como les dije, algunos usan Word, pero API es mucho más fácil. Así que, pues, espero que les sea de utilidad.